sueltes, por favor. No escuches esa voz, nunca te rindas. Sé que es fuerte tu dolor, que no ves más allá. Muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a otro programa Dola Dola, la entrevista dedicada a conocer a gente especial por su trayectoria personal o económica. Además quiero saludar a todos los oyentes de Radio Castilla-La Mancha Activa que todos los miércoles escuchan nuestros programas. Soy José Manuel Dolader, estamos en la Radio Social La Barandilla y como digo en un nuevo programa. La semana pasada tuvimos la oportunidad de conocer pues un libro maravilloso, un libro donde 20 personas... la mayoría de ellas con ideación suicida, pues decidieron trasladar a la sociedad sus experiencias, ¿no? Suicidio salió del grupo. Y hoy, pues vamos a entrevistar, para nosotros un honor, a don Rodrigo Rato. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí en esta casi tu casa. Bueno, sí, pues un placer que me consideréis parte de La Barandilla. Como vamos a ver ahora a lo largo de esta entrevista, porque como te digo, este es un programa especial. Ya has oído un poco que nos dedicamos a personas que pueden contar cosas interesantes, a personas que tienen una trayectoria. Y creo que Rodrigo Rato tiene una trayectoria muy amplia en este país. Yo me vas a perdonar porque me apunto cositas para preguntarte, ¿Cómo no? porque todos los días no tenemos a Rodrigo Rato aquí en la radio. Bueno. Entonces, lo primero, claro, la cadena Rato... Ya no sé si existe. No existe. La cadena Rato dejó de existir en el año 91 y empezó a existir finales de los 40. Empezó en Toledo, en Radio Toledo, y después en Almería y en Antequera y en Ciudad Real y en otros sitios, y en Villanueva y la Geltrú. A lo largo de muchos años, y después pues tuvo muchas emisoras de FM en los años 80 y en el año 91 se vendió a una... Bueno, a la 11 se vendió una 11, parte importante. Tu hermano, ¿no? Creo que lleva la gestión. La gestión la llevaba mi hermano Ramón y mi padre Ramón también, los dos Ramones. Sí. Y en el 91 se vendió a la 11, efectivamente, y de ahí pasó a lo que hoy es el Grupo Antena 3, pero eso ya fue en manos de los siguientes. O sea que la cadena Rota ha dado para mucho. Por un lado, Onda Cero a través de la 11, y por otro lado, una gran emisora como es Antena 3, claro, en su día que tuvo... Pues sí, la verdad es que he sido el embrión de ellos lo han celebrado, precisamente a mí me ha hecho mucha ilusión porque lo han celebrado este año, el año 91. Me ha hecho por un lado ilusión y por otro lado me ha dado un poco de nostalgia, ¿no? Porque aunque yo no trabajé en ella, pero sí recuerdo a mi padre retransmitiendo los partidos de fútbol en los años 50 y haciendo Carrusel Deportivo, que fue un programa que idearon ellos y que después lo desarrolló la SER. Y recuerdo muchas anécdotas de aquella España muy distinta técnicamente de lo de hoy, ¿no? Oye, ¿cómo es, si hacemos un poquito de memoria? Claro, entonces había menos emisoras. Bueno, en los años 60, que es donde yo me acuerdo mejor, los años 50 me acuerdo borrosamente y no era consciente, había muchas pocas emisoras. Todavía no habían aparecido las FMs. Las FMs, si yo recuerdo, aparecen a finales de los 60. Todavía era la época del franquismo y por lo tanto las emisoras tenían que conectar con Radio Nacional a las horas de dar noticias. No había boletines de noticias, digamos, independientes. Y a la muerte de Franco y la llegada de la democracia aparecen ya las emisoras que además de música, que la daban desde finales de los 60, y en FM aparecen, pues serán nuevas concesiones de FM, aparecen cadenas nuevas, como es el caso de Antena 3 o otras, y antes, durante los años 60, empezaron a aparecer las FM, si yo no recuerdo mal, a finales de los 60, sí. Finales de los 60, y eran sobre todo radios musicales, ¿no? Porque bueno, las noticias estaban muy restringidas por la situación política, ¿no? Y a partir de ahí las AMs, la onda media, que todavía existe, pero que se usa mucho menos, pues las ondas medias eran las que dominaban el negocio radiofónico durante los años 40, 50, 60, pero ya en los años 70 empezó a ser la FM, que es mucho más
eficientes desde el punto de vista de sonido, pero también es verdad que no abarca la misma, y que permite que haya muchas FMs en un territorio porque no se solapan, ¿no? No soy un técnico, no puedo explicar no es mucho un técnico, más. Pero bueno, es que es una historia... Bueno, lo he vivido con mi padre, sí, mi padre era muy radiofónico y la verdad es que pues le he oído hablar toda la vida de las antenas y de los aparatos de radio, etcétera, y he ido con él a ponerlas y a arreglarlas, etcétera, pero yo nunca he sido no diré ni un experto ni un conocedor. Pero bueno, al menos lo vivías. Lo viví mucho y lo tengo, bueno, es parte de mi vida y de mi infancia, ¿no? Y de mi juventud. Oye, la gente te conoce por política. Llegaste a ser vicepresidente de gobierno. ¿Cómo se te ocurrió meterte en política? Pues, bueno, a mí la política me gustó siempre, ¿no? Me gustó siempre, nunca tuve una ideología de izquierdas, ni siquiera en la universidad, aunque, como es natural, en aquella época de restricciones políticas, pues tampoco estaba de acuerdo con las restricciones franquistas. Y cuando aparece la democracia, pues por unas casualidades completamente fortuitas, yo conocí a Manuel Fraga y empecé a trabajar con él en el año 79, o sea, hace muchos años. Y bueno, pues de una cosa sale la otra, y en el año 82 salí diputado, y estuve de diputado hasta el año 2004, o sea, estuve muchos años, ¿no? Y la verdad es que es una época muy bonita de mi vida, muy creativa. La política es muy creativa, muy intensa, muy absorbente. La verdad es que la política no te permite hacer demasiadas cosas adicionales porque no tiene horas, no tiene tiempos, no tiene fines de semana, no tiene nada. Es una dedicación muy intensa, pero al mismo tiempo, si te gusta ese tipo de cuestiones públicas, pues es muy gratificante, ¿no? Aunque tiene sus cosas complicadas, ¿no? Y bueno, yo tuve la suerte de llegar al gobierno, que mi partido ganara las elecciones del 96. Yo había sido portavoz parlamentario desde el 89. En el 96 pues ganamos las elecciones y entré en el gobierno, y estuve en el gobierno desde el 96, perdón, no sé si he dicho 86 o 96, desde el 96 hasta el 2004, que ganaron las elecciones el Partido Socialista, y yo entonces me fui al Fondo Monetario Internacional. Un paréntesis, perdón, antes de llegar al Fondo Monetario Internacional. ¿Fuiste el vicepresidente de gobierno? Fui vicepresidente económico. O sea, ¿mandabas 8 años. un huevo o no? Pues yo supongo que se puede decir así, sí. Lo que pasa es que, bueno, también estás controlado, la prensa, el Parlamento, la oposición, los sectores, es decir, sí, no cabe duda que en el gobierno tienes una influencia. El BOE es algo muy importante porque con una mayoría parlamentaria, pues la realidad la cambias en cierto sentido, ¿no? Decides si una ley dice una cosa o dice otra, y eso tiene efectos reales, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, lo que pasa es que, tiene que haber gobiernos que tomen decisiones y tomen opciones, y después la ventaja de la democracia es que esas opciones y esas decisiones pues son juzgadas, no diré cada 4 años, sino cada día, ¿no? Y eso pues es bastante, ¿cómo lo diría yo? Es una exigencia que se nota, ¿no? Porque la opinión pública pesa, ¿no? ¿Estabas preparado para ser vicepresidente o te fue llegando una cosa detrás de otra? ¿O tu aspiración política era llegar a ser incluso presidente? ¿Cómo funciona? No, mi aspiración política se satisfizo, si se puede decir así, siendo vicepresidente económico, ¿no? Yo le había dedicado mucho tiempo a la propuesta económica de Alianza Popular, primero del Partido Popular, después. Fui de los fundadores, por decirlo correctamente, de la Comisión de Economía de Alianza Popular en el año, 83 o 84, que la fundamos. Había una cafetería que se llamaba California 47. Sí, hombre, California. Bueno, pues en los sótanos de California 47 nos reunimos un grupo de personas, y algunos se acordarán todavía, y ahí fundamos la Comisión de Economía, que la presidía Abel Matutes y yo era el secretario. O sea que llevaba muchos años andando en esos temas, ¿no? Tenía pues
buenos contactos en el sentido de que había conocido expertos en casi todas las ramas, que eran gente pues que colaboraba con nosotros, unos con más interés, otros con menos, como es natural, y había estado en el Parlamento pues muchos años, y, en temas económicos siempre. Luego, ¿estás preparado? Pues no lo sé, claro, para ser vicepresidente no hay una preparación, es decir, cuando llegas pasas al otro lado del espejo. Pues, has estado en este lado del espejo y de repente ¡pum!, te encuentras en el otro y resulta que, a diferencia de la oposición, en que lo que dices nunca pasa, en el gobierno dices una cosa y puede pasar. ¿Te hubiera gustado algo que digas ahora, que hace ya unos años? Ya tenemos una edad, luego ya hace unos años, pero si te acuerdas, ¿hay algo que te gustaría haber hecho y que no pudiste hacer, bien porque los compañeros no te dejaron, bien por la situación del momento? ¿Hay algo que recuerdes? Pues hombre, la realidad es tan amplia que siempre hay cosas que hacer, ¿no? Hicimos cosas que a mí me han dejado muy buen sabor de boca, como, bueno, pues por primera vez en la historia de nuestra democracia bajar los impuestos sobre la renta a las familias, definir el mínimo vital, definir los derechos del contribuyente. Todo eso que era un trabajo, entrar en el euro. Bueno, hubo muchas cosas muy importantes y muy bonitas, ¿no? ¿Qué me hubiera gustado? Pues creo que me hubiera gustado avanzar más en tener una administración más transparente y más eficiente, ¿no? Creo que ese es un camino que todavía queda mucho por recorrer. También es verdad que muchas veces no es fácil, pero yo creo que ahí queda mucho por hacer. Nosotros introdujimos los primeros límites a las inspecciones tributarias, que hasta nuestra época no tenían límite de tiempo, y con nosotros las pusimos en un año. Se nos dijo que iba a ser un desastre, no fue ningún desastre, funcionan perfectamente. Y yo creo que será un camino que me hubiera gustado explorar en otras áreas de la administración y en otras funciones, ¿no? Bueno, después entramos ya en el euro y ahí ya el juego se convirtió en un juego europeo muy complejo al mismo tiempo, pero también muy importante. Yo creo que fue una buena decisión para España entrar en el euro. Yo diría incluso que fue una decisión decisoria en su sentido, quiero decir, no por no repetir la palabra, pero una decisión que cambió las circunstancias españolas a mejor. Tampoco es que no tenga inconvenientes, pero yo creo que sensiblemente a mejor, y que nos ha protegido y nos ha permitido bandearnos en dificultades que en otros casos, si hubiéramos estado solos, hubieran sido muy difíciles. Pero bueno, yo creo que fue una época de mucho trabajo y de trabajo fructífero, ¿no? Sin que eso quiera decir que no haya habido errores, que seguramente los habrá habido, ¿no? Has comentado Banco Mundial, se manda un montón. ¿Cómo se llega? El Fondo Monetario. El Fondo Monetario. Pues primero se llega por un consenso de países. Yo, precisamente por haber tenido la oportunidad de estar entre los ministros de Economía de la zona euro durante 8 años, pues tenía muchos contactos y buenas relaciones. Y entonces se decide entre grupos. Europa ha puesto hasta ahora a todos los presidentes del Fondo Monetario Internacional, y Estados Unidos ha puesto al presidente del Banco Mundial, que son las dos instituciones que se crean al acabar la Segunda Guerra Mundial. El Fondo Monetario digamos, en ese sentido es una zona de más influencia europea, aunque Estados Unidos pone al segundo puesto. La decisión la toman los gobiernos europeos, ¿no? Nosotros en el año 2004 pues se produjo una dimisión porque el entonces director gerente del fondo dejó el puesto de la mañana a la noche para irse a ser presidente de Alemania, nada más y nada menos, Hans Köhler, y entonces pues en ese vacío los ministros de Economía decidieron que yo podía ser una baza. Hasta ahora habían sido sobre todo franceses los que habían, y han seguido siendo los que han pero no siempre, no solo, pero muchos franceses, y me ofrecieron a mí el serlo, y la verdad es que lo acepté después de haber dicho unos años antes que era un puesto imposible, ¿no? Y en cierto sentido es un puesto imposible porque, claro, si la economía de un país es difícil, la economía mundial ya es la locura, ¿no? Y es un puesto, por lo tanto, que eligen los gobiernos. Entonces, estás allí
en un consejo de administración donde están representados 190 países del mundo, en 19 sillas, me parece, si no me falla la memoria, y tienes que lidiar, coordinar, consensuar las posiciones entre los países sobre temas pues distintos, macroeconómicos todos, pero siempre hay política detrás. Y lo que te recomienda el staff del fondo, que es profesional e independiente. Y entonces ahí hay pues un trabajo de coordinación y de dirección muy interesante, ¿no? ¿Y como presidente podías tomar decisiones o todo tenía que ser muy consensuado y muy debatido? Es por hacernos una idea, ¿no? Cuando uno llega tan arriba... Vamos a ver, cuando tú influyes en la agenda, porque eres el que fijas las reuniones, ¿no? Por lo tanto tienes una capacidad de poner la atención en una determinada cosa, ¿no? Tienes la capacidad de hablar en nombre de la institución. Por lo tanto, si tú subrayas una determinada idea, pues la subrayas, ¿no? Ahora, lo que no es factible es que tú digas lo contrario de lo que piensa la mayoría de tu consejo. Claro, porque te lo van a echar atrás. O sea, no, es que no te lo van a consentir. No. Si empiezas por ahí, pues vas a acabar muy mal, ¿no? Y además, tú debes, entiendo yo, tratar de crear acuerdos. Y si ves que el Consejo se está equivocando, bueno, pues tratar de corregirlo, pero tú tienes que saber que tu legitimación, tu legitimidad se basa en los 190 países que te eligen. Entonces tú no eres un visionario, puedes serlo, pero no sé si es el puesto para un visionario, ¿no? Entonces ahí hay una combinación, efectivamente, hay una combinación de los intereses creados de cada país con lo que la realidad exige y lo que el staff, que es independiente pero que tiene características muy anglosajonas, porque casi todos son universitarios, aunque sean de muchos países, pero que han pasado por las universidades anglosajonas, que tienen su sesgo, pues te propone, ¿no? Y en esa mezcla de cosas, pues por eso es un puesto de difícil, es decir, es un puesto con una agenda a veces casi imposible, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos pues no envidio nada a los que tengan que estar ahí, ¿no? Pero bueno, es así, ¿no? Tienes además que lidiar, no solo tienes que entenderte con los gobiernos, sino que en los gobiernos tienes que entenderte con el ministro de Economía de cada país y con el Banco Central de cada país, que casi siempre están de acuerdo, pero no siempre. O sea, es un juego internacional muy, muy intenso, ¿no? Y muy, muy, muy intenso de viajes. Viajas muchísimo. Estos programas no los quiero hacer muy largo porque creo que nos da para una segunda parte. Dejas el Banco Mundial y apareces en Bankia. ¿Cómo fue ese paso? Bueno, yo dejé el Fondo Monetario Internacional y me vine a trabajar a España al sector privado y me vine en el año 2008. En el año 2009 surgió la oportunidad de Caja Madrid, yo la acepté y ahí ya entramos en el periodo de fusiones de cajas de ahorros de la que surge Bankia, sí. Y eso te llevó, por eso te digo que eso casi sería para otro programa, pero no quiero hacer programas muy largos, y eso te llevó a Soto del Real. En cierto sentido, sí. O bien Bankia, sí, o bien algo paralelo, pero llegas a Soto del Real, que todo el mundo sabe que es una cárcel. Efectivamente, es una cárcel que está en la zona norte de Madrid, sí. Eso es. ¿Cómo se vive algo de haber sido una persona pública, de haber sido de los grandes cabezas pensantes del mundo, a estar con otros compañeros, donde me figuro que incluso harías amigos? Sí, tengo amigos y todavía los tengo. Algunos están fuera y otros están dentro. Pues bueno, es una experiencia un poco rompedora, sí. Y puede que se pueda decir que es una experiencia difícil. Vamos, ir a la cárcel es una experiencia muy difícil, en cualquier caso y en cualquier persona. Y en todas las personas, bueno, salvo que seas un profesional que entras y sales, pues es un cambio de vida total. Y además es un cambio de vida para ti, que te quedas sin libertad y que vives en un entorno pues al que no estabas pensando que iba a ser así. Y para tu familia, que quizás es la parte más dura, ¿no? Que se encuentran con que un miembro de la familia pues está ahí encerrado y hay que irlo a ver todos los viernes o todos los sábados o todos los domingos y hay que ocuparse de su ropa y hay que hablar por teléfono con él cada día
y es muy, muy, muy fastidiado para la familia, ¿no? Bueno, cuando te pasa en la vida una cuestión de estas, tienes siempre elementos de qué he hecho yo mal, qué es lo que no debería haber hecho, y tienes elementos de qué mala suerte, porque me pasa a mí y no le pasa a otro, que también ha hecho. Pero todo eso no tiene demasiada importancia, ¿no? Porque al final lo importante es lo que te pasa, ¿no? Tanto si te lo mereces más, te lo mereces menos, si hay otros que se lo merecen más que tú pero no les pasa, si podías haber tomado otro camino, pues seguramente todas esas cosas son en parte verdad y en parte exculpaciones, ¿no? Lo importante, como pasa con otras circunstancias de la vida difíciles, y todo el mundo tiene más o menos circunstancias difíciles, unas son de salud, otras son de suerte, otras son de trabajo, otras son de relaciones personales, otras son de todo tipo, pues tienes que aceptar las cosas. Es decir, lo único que no vale la pena en la vida es no aceptar las cosas. Tienes que aceptarlas, lo cual es más fácil decirlo que hacerlo. También yo soy consciente, ¿no? Y a mí me pasa como a los demás. No es fácil aceptar lo que te pasa, pero es el camino de poder vivir normalmente, aunque sean unas circunstancias que no te hubieras esperado, ¿no? Rodrigo, acostumbrado a buenos hoteles, todo. ¿Vivir allí vivías con alguien o tenías habitación para ti sola? Bueno, habitación, por llamarlo de alguna manera. Tenía una celda de 12 metros para mí solo, sí, puesto así. Sí, a mí me dejaron en mi módulo casi todo el mundo, no todo el mundo, pero en el módulo 10 casi todo el mundo tenía celdas individuales, aunque había 2 camas, y claro, 12 metros cuadrados, pues es un plus, ¿no? Yo me alegro de que me haya pasado eso, no por nada, porque puedes convivir con otra persona perfectamente, ¿no? Pero bueno, 12 metros cuadrados durante 14 horas al día, porque es lo que estás metido en la celda, pues tiene, o sea, probablemente otra persona te hace compañía, pero bueno, es una intimidad, es un espacio muy reducido, ¿no? Muy, muy reducido. Sabes que estamos en la casa del teléfono contra el suicidio. ¿Alguna vez, Rodrigo, te vino esos pensamientos, ¿no? De decir, no soy capaz, salgo fuera, tengo 20 televisiones, mis hijos, mi mujer, amigos que dejan de ser amigos? Bueno, sí, he tenido de todo, y amigos nuevos que son amigos, y amigos que siguen siendo amigos, y familiares que me quieren. No, bueno, yo no me puedo quejar en ese sentido, ¿no? No digo que... No me puedo quejar. Sería absurdo y seguro sería injusto. Yo no me puedo quejar en el trato que me han dado las personas que me rodean y que me quieren, y las nuevas y las antiguas, ¿no? En eso he tenido mucha suerte, no tengo para nada ahí un elemento de queja. En cuanto al... Hombre, yo creo que las personas que no lo sé, porque esto que hacéis aquí en la barandilla, que es maravilloso, pero yo soy un recién llegado, las personas que deciden quitarse la vida, pues... tiene que haber unos elementos psicológicos muy fuertes, ¿no? De desesperación, de falta de ilusión, de falta de creer en ti mismo, y después están los otros, ¿no? Tu mujer, tus hijos, tus amigos, todo eso, ¿no? Los seres humanos somos capaces de aguantar mucho más de lo que nos parecería inicialmente, ¿no? El sentido de supervivencia es fuertísimo, ¿no? Fuertísimo, y cuando estás en la cárcel pues lo experimentas, ¿no? Lo cual no quiere decir que no te agote, que no te canse, que no tengas momentos buenos, momentos malos. Todo eso es inevitable, ¿no? Mayor o menor desesperación y mayor o menor ilusión, todo eso es... Pero eso es parte de la vida, ¿no? Porque después te enteras de historias de otras personas sobre otros temas de salud, por ejemplo, y son igual mucho más dramáticos, ¿no? Al fin y al cabo, las vicisitudes personales pues son lo que son, ¿no? Ya dice la canción que lo importante es el amor, la salud y la platita, ¿no? Pues la salud es muy importante y el amor son muy importantes, ¿no? Pues bueno, pues las circunstancias en la vida es un misterio, da muchas vueltas.
Oye, ¿y allí qué os contabais? Decía, oye, ¿tú qué te has llevado? ¿O tú qué has hecho? ¿Os preguntabais por qué estabais allí? Bueno, tú eras más conocido, ¿no? Eso es una norma. Lo acabas contando, todo el mundo te lo acaba contando. Es verdad que te cuenta su versión, todo el mundo te cuenta su versión, inevitable. Bueno, como pasa en la vida. Sí, sí. Todo el mundo te cuenta su versión. Allí te cuentan su versión, pero no es una conversación inicial. Tú no le preguntas a la persona que tienes delante en la fila del café o en donde sea, o en el gimnasio del deporte o leyendo el periódico, oye, ¿y tú por qué estás aquí? ¿No? O sea, eso acaba saliendo, pero hay un cierto respeto los presos somos muy conscientes de lo duro que es serlo, ¿no? Y entonces ahí hay una cierta solidaridad que es muy importante para aguantar. Todos los que te rodean están igual que tú y te ayudan, o sea, te respaldan para que tú puedas aguantar, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y se está diciendo una cosa muy positiva de las cárceles que desconocemos muchos. O sea, una vez estéis dentro, entre vosotros os ayudéis por las circunstancias que cada uno está atravesando. Casi todo el mundo. Hay gente más complicada que otra, ¿no? Y después el paso del tiempo, pues como pasa en todas las relaciones humanas, pues puede crear tensiones, etcétera. Pero hay una actitud de compañerismo, si quieres llamarla así, ¿no? O sea, al final es una persona que está allí como tú, ¿no? Y que, bueno, puede ser más culpable, más inocente, puede haber cometido un crimen más claro, menos claro, más terrible, menos terrible. A veces es mejor no saberlo, lo que le ha pasado a una persona, porque te prejuzgas, es inevitable, ¿no? Si tú sabes, o sea, todos prejuzgamos todo el tiempo, ¿no? Y allí pues prejuzgas, pues desgraciadamente para mal puedes prejuzgar, ¿no? Entonces, eso se acaba sabiendo, tú acabas hablando del tema, pero no es la primera conversación que tienes con alguien. La primera conversación que tienes con alguien es sobre el entorno, tal, o sea, y todo el mundo trata de... bueno, no todo el mundo, hay gente complicada siempre, ¿no? O que tiene circunstancias complicadas, pero la actitud general es una actitud de compañerismo. Todo el mundo reconoce que las circunstancias son extremas para todos, ¿no? Oye, la comida es muy mejorable. Vale, pues ya está dicho todo. Pero bueno, ¿para ti que estabas acostumbrado a comer en buenos restaurantes o en general para todo el mundo? Bueno, es mejorable. Primero, la comida es repetitiva, es inevitable, es rancho, o sea, comes lo mismo. Entonces, ¿tú has estado interno en el colegio? ¿Has comido en el colegio? Pues no recuerdo, yo creo que no, porque era de pueblo y iba al colegio del pueblo. Bueno, pues los que hayan comido en un colegio saben lo que es comer lo mismo todo el tiempo, ¿no? O sea, no es que sea malo, pero no es una comida que te vuelva loco, ¿no? Pero si no fíjate, la comida, yo soy comedor, la comida deja de tener importancia. O sea, no te hace ninguna ilusión ni desilusión. ¿Tienes hambre? Comes. Pero no tienes esa sensación que puedes tener en este momento de, uy, qué bien, van a ser las 2:30 y me voy a ir a casa y voy a tomar unas lentejas, o me voy a ir con un amigo mío y me voy a tomar un filete. No, eso desaparece. No tienes, hay algún plato que te hace más ilusión que otros, pero normalmente la comida es alimentarte. Es repetitiva y por lo tanto pues no es... Hay comida suficiente, no tienes problemas de comer, quieres comer mucho, puedes comer mucho, pero es claro, es todo el tiempo lo mismo, ¿no? O sea, ¿vas a volver? ¿A la cárcel? Sí. Espero que no. No te digo yo por nada, es porque todo el mundo queda esa duda. ¿Tienes juicios pendientes? ¿No tienes juicios pendientes? Tengo juicios pendientes, pero creo que los voy a ganar, sí, creo que tengo razón y que los voy a ganar, sí, no tengo porque he dicho que eres compañero aquí porque pronto vas a hacer un programa, por tanto es por saberlo, a ver si te hacemos un programa de continuidad, yo creo que haremos un programa de continuidad. Un programa de continuidad. Oye, Rodrigo, visto ya estar fuera. ¿Estás jubilado? Además estoy jubilado porque tengo años por estar jubilado, tengo 73, o sea que yo ya soy claramente jubilado, sí. Y ahora que ves la vida desde otro punto de vista,
¿Estás feliz sin esos agobios de teléfono? Está claro que en la cárcel estás feliz de estar fuera, eso no entro a esa época. Pero una persona que desde pequeño has visto empresas, has visto crear proyectos, y ahora que estás jubilado, ¿vives con tranquilidad en no estar pendiente del teléfono cada 2x3? Sin duda, sí, sí. Lo que pasa es que tampoco con eso digo que cuando cuando eres hiperactivo durante muchos años, también te diviertes, ¿no? Yo he estado muy ocupado. Me acuerdo que una hija mía me decía: papá, eres la única persona que sabe lo que va a hacer dentro de 6 meses. Bueno, pues sí, yo he estado muy ocupado. Seguramente hay muchísimas personas que están muy ocupadas. O sea, la mayor parte de las personas activas pues tienen unas agendas más o menos, harán una cosa u otra, pero están complicadas, ¿no? Yo he estado muchos años con unas agendas muy complicadas, pero no has hecho nada de menos en estos momentos, ¿no? No creo que fuera ahora, o sea, no me divertiría nada que tuviera que hacer las agendas que hacía hace 20 años o hace 15 años, ¿no? Oye, una pregunta que me llamó la atención, vamos a ver unas fotografías. Nos va a poner Diego ahí las fotografías. Los compañeros de Radio Castilla-La Mancha Activa, lo siento, pero ahí se ve que estamos repartiendo ropa. Lo están viendo nuestros oyentes, ¿no? ¿Te acuerdas, Rodrigo? Sí, perfectamente. Dentro de estas actividades que hablamos, pues, de hacer programas, de hacer cosas. Sí, me acuerdo. Esta noche vamos a repartir y viniste encantado. Sí. Y me chocó cuando te dije: oye, nos hacemos una foto, pues un poco pues para ver que salíamos a ayudar a la gente, porque la gente también tiene que saber las actividades que hacemos. Y nos dijiste: no quiero una fotografía. ¿Por qué? Bueno, porque ya yo estoy un poco, una palabra asturiana, fartuco de la publicidad, ¿no? O sea, he tenido ya mi parte buena, mala, y soy un poco, no tengo muchas ganas de mucha publicidad, no creo. Después al mismo tiempo yo esto me acerqué a vosotros cuando salí de la cárcel para colaborar. Pero no me siento que yo tenga que fijar un ejemplo, ni mucho menos, ¿no? O sea, no creo, no soy muy partidario ya de las fotos. Ya he tenido todas las fotos que necesitaba tener en mi vida. Ya has cubierto tu faceta. Mi faceta de ego, de fotos, de fotos, de ego, de lo contrario, de lo que sea. Mi faceta de autopublicidad la tengo más que satisfecha. Uh-huh. Oye, nuestros oyentes, acabo de decir que vamos a incorporarte, aparte por otros temas, un programa de radio. ¿De qué idea tienes en mente? No lo sé, yo creo que tenéis que ser vosotros, pues no sé, yo puedo hablar de las cosas que sé, o que teóricamente sé, o que he estado relacionado con ellas, que no sé si son interesantes o no, y después, bueno, pues con 73 años, pues también uno puede hablar de muchas cosas, aunque no sean de las que sabe, ¿no? Porque a lo largo de la vida pues he conocido mucha gente, he conocido circunstancias, las cosas me recuerdan. No puedo quejarme de no haber estado en ambientes distintos. Uh-huh. Por lo tanto, pues no sé, vamos a ver si conseguimos sacar algo de todo eso, ¿no? ¿Eres feliz? Bueno, esa es la pregunta humana, claro. ¿Es usted feliz o no es usted feliz? Sí, yo creo que sí. Yo creo que soy feliz, sí. Soy feliz y tengo muchos motivos para ser feliz por otras personas. Felicidad está relacionada contigo mismo, muy relacionada. Si quieres ser feliz, si no quieres ser feliz, no lo eres nunca. Si quieres ser feliz, pues puedes serlo. Y después está relacionada con cómo te lleves con otros, ¿no? Yo creo que la felicidad pues está muy relacionada con tu interacción, con tu capacidad de entenderte con otros, con tu capacidad de entender a los otros, de todo eso, ¿no? Y tengo que decir que mis otros, pues mi familia, mis amigos, la gente que yo conozco, pues sí me hacen feliz, lo cual quiere decir que como todo el mundo, pues tengo una cabeza que no controlo, ¿no? Oye, dejaste dentro de las distintas épocas de la vida, y ya terminamos con esto, porque es terrible, estar en la cárcel es terrible por las circunstancias que sean. Yo he tenido un familiar en la cárcel y sé lo terrible que es, incluso ir a verles, ¿no? Has dejado amigos que luego has dicho: jolín, pero ¿por qué?
¿Por qué dejas de hablarme? ¿Por qué dejas de ponerte al teléfono? ¿Te ha pasado eso? Bueno, eso le pasa a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo le pasa. No hace falta ir a la cárcel para que la gente, pues, le dejas de interesar, te da de lado. Tú también lo haces, tampoco vamos a presumir de que no todos los seres humanos somos mucho más parecidos de lo que pretendemos, ¿no? O sea que el egoísmo, el egocentrismo, el interés, todo eso existe en nuestras cabezas y en las de los demás. Los demás, al final, son parecidos a nosotros, o son iguales que nosotros. Después, además, claro, depende de cómo lo vean los otros. Es decir, yo juzgo unas cosas, pero los otros tienen su visión, ¿no? Pero eso no tiene tampoco demasiada importancia, ¿no? Porque, bueno, pues la vida te va llevando, hay gente que la sigues manteniendo, gente que no, gente que te separa. No necesitas pasar por la cárcel para que perder amigos, ganar amigos, eso pasa, ¿no? Bueno, pues sí, eso. Pero lo importante son los que tienes, ¿no? Los que tuviste, pues sí, son importantes, pero el único día verdadero es el de hoy. El día de ayer ya no existe. Y el día de mañana no sabemos. Entonces tenemos que pensar que hoy es el día, ¿no? Y eso es lo importante. Lo importante es aquí y ahora. Lo demás, eso es importante. Lo que pasa es que es muy difícil de aceptar, ¿no? O de ser capaz de conseguir. Pero hay que saber que es donde está la verdad. Todo lo demás, pues las cosas pasan. Las personas no somos estables, ni siquiera vivimos siempre. Bueno, no nos pongamos tan filosóficos, pero... Bueno, no te voy a dar un abrazo, pero ayer estuvo aquí en esta radio, viendo a nuestros compañeros de Conecta con nosotros, yo creo que todo el mundo conoce a Iñaki Gabilondo. Sí, claro. Y le dijimos, mira, mañana viene Rodrigo Rato. Y nos dijo que te diéramos un abrazo. Hombre, muchas gracias. Que Iñaki tiene recuerdos muy entrañables contigo. Pues sí, claro, porque él era periodista punterísimo de la época en la que yo me dedicaba más intensamente a la política y he ido muchas veces a su programa, o he hablado con él por teléfono muchas veces. Y después, a lo largo de la vida, he coincidido fuera de la actividad profesional de los dos, y la verdad es que es una persona encantadora y le agradezco mucho que me mande recuerdos y se los devuelvo. Pues con eso nos vamos. Queríamos conocer esta nueva incorporación, a ver, dentro de su experiencia económica, dentro de su experiencia de comunicación, de publicidad, sobre todo una experiencia la tuya de sobreviviente, ¿no? De estas circunstancias que hemos comentado. Sí, bueno, yo voy dando pistas, no sé si para que los oyentes... Supervivientes, sí, todos somos... Bueno, sí, claro, cada cual tiene que enfrentarse a su realidad, ¿no? Yo me enfrento a la mía y otros señores se enfrentan a la suya. Sí, pero ya te digo, yo creo que la capacidad de supervivencia, el deseo de supervivencia de los seres humanos es brutal. Creo que tienen muchas cosas que contar. Hoy era un programa cortito porque te queríamos hacer una presentación. Pues y muchas gracias, un placer. En este programa nuevo que es Dola la entrevista. Ha sido un verdadero placer y espero que le convenzamos aquí a Rodrigo Rato de que se incorpore, que seguro que tiene muchas cosas muy interesantes para contarnos en esta radio social. Queridos amigos, ha sido un placer y Rodrigo... Muchas gracias a todos, muchas gracias.